un gran privilegio que Dios me concede también de estar aquí. Ya entre vosotros es también siempre de mucho gozo para mi alma poder compartir la palabra de Dios, poder compartir lo que Dios obra también en mi corazón. Y yo quiero, antes de iniciar a predicar, pedirle perdón, mis hermanos, porque probablemente lo que veremos en el día de hoy no es lo que usted está acostumbrado a escuchar respecto de la persona que vamos a hablar en el día de hoy. Yo estoy seguro que usted tiene de la Biblia muchos personajes favoritos. Quizás usted tiene uno como su gran favorito. A lo mejor, no quiero herir su sensibilidad, pero voy a predicarles de alguien que puede ser uno de sus favoritos. De seguro es uno de sus favoritos personajes, porque es uno del que se habla grandes cosas en la Biblia. Sin embargo, el hecho de que sea un personaje favorito para usted, como también lo es para mí, no debe hacernos perder la vista de que los personajes en la Biblia, que encontramos en la Biblia, son todos seres humanos. Y como seres humanos tienen faltas. Como seres humanos cometen errores. Entonces, en todo esto que vamos a compartir en el día de hoy, una vez más, primero perdónenme, mis hermanos, por intentar hablar de alguien que a lo mejor usted tiene en una muy alta estima. Ahora, dicho esto, quiero establecer algo muy importante. Primero, yo quiero establecer que en el camino de la vida cristiana, en el camino de la fe cristiana, todos necesitamos aprender y crecer. Escúchame bien. Nadie nace con fe. Nadie nace con fe. La fe es algo que se aprende en el camino. La fe es algo que usted puede crecer en ella, puede desarrollarse en la fe a medida que va creciendo en su vida natural como también en su vida espiritual. Bien, una vez más, dicho todo esto, quiero que me acompañen ahora en sus Biblias, el libro de Génesis, capítulo 12, donde vamos a hablar, y yo estoy seguro que si usted dice que le comparan en su vida cristiana con Abraham, usted se sentirá henchido, muy orgulloso de decir, bueno, me están comparando con un paladín, con un grande de la fe. Sin embargo, en la mañana de hoy vamos a ver algunos errores de este gran hombre de Dios, pero no me voy a detener en sus errores. Vamos a hablar de sus errores primero y luego vamos a ver los elementos que hicieron a este hombre pecador, vil, los que lo hicieron también un gran paladín de la fe. Génesis capítulo 12, solo quiero leer el versículo 1. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vamos a orar a Dios una vez más para pedir su dirección en esta mañana y su ministración por medio de su palabra. Padre, una vez más oramos en el nombre de Jesús. Una vez más estamos en tu presencia, muy agradecidos de todo este tiempo que tú nos has permitido tener hasta este momento. Muy agradecidos de poder adorar tu nombre. Muy agradecidos, oh Dios, de poder cantar a tu grandeza, cantar a tu poder, cantar, oh Dios, a tu majestad. Cuán grande eres, Señor y Dios nuestro. Cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Cuán grande, oh Dios, es tu palabra
y todo cuanto tú nos has dado. Padre, muchas gracias, porque al recibir tu palabra en esta mañana, yo quiero pedir la intervención de tu Espíritu Santo una vez más, para que sea tu Espíritu el que vaya acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y que tú seas, oh Dios, dando libertad en esta mañana, en esta tarde ya entrada, libertad para recibir tu palabra bendita. Oh Dios, abre nuestras mentes y nuestros corazones. Te necesitamos a ti y necesitamos que tú nos alimentes, porque tú eres nuestro pastor y tú sabes guiarnos a pastos verdes y aguas frescas en donde podemos descansar. Necesitamos ese descanso de parte tuya, Señor, y sabemos que tú nos lo das por tu palabra. Por eso pedimos que tú quites al hombre que está delante de nosotros y te establezcas tú mediante tu poder y mediante la administración de tu Espíritu, y que tú nos hables al corazón a través de este hombre. Quita una vez más su humanidad y permítenos disfrutar de tu palabra en esta tarde. Una vez más te damos muchas gracias por este privilegio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera observar 5 cosas en la vida de Abraham que fueron sus caídas, sus errores, y luego voy a mencionar 5 más que se convierten en los elementos que hicieron crecer el nombre de Abraham en todo el planeta. Lo primero que vemos en Abraham, mis hermanos, es que en su camino de fe, en su ejercitarse, en su andar con Dios, él al principio no era tan obediente, ¿sabe? Abraham no era una persona que obedecía del todo a Dios. ¿Por qué yo digo esto? Pues fíjense, dice el texto que acabamos de leer, que el Señor había dicho a Abraham, que le había dicho Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar, y de la casa de tu padre, perdón, a la tierra que te mostraré. Pero si usted lee conmigo el versículo 11, el capítulo 11, perdón, versículo 31, dice: capítulo 11, mire lo que dice el versículo 29. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Aram, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos. Vemos aquí a un Abraham que Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, pero él no tenía como ese poder de decirle no a su papá. Recordemos que en el tiempo que estaba Abraham viviendo era el tiempo de los patriarcas. Entonces, por decirlo de alguna manera, el patriarca era el que gobernaba toda la familia. Sin embargo, Dios le estaba dando a Abraham una instrucción. La instrucción que Dios le dio a Abraham fue: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero Abraham no hizo eso al principio. Él tuvo que convencer de alguna manera a su papá para que se mudaran, y ahí estaban mudándose. ¿Y sabe qué hizo Dios, mis hermanos? Al Abraham no ser un obediente total, un obediente pleno a la instrucción de Dios, entonces Dios tuvo que tomar sus propias decisiones para con la falta de obediencia de Abraham. ¿Qué pasó entonces? Dice el versículo 32 que Dios decidió matar o hacer morir a Taré, el papá de Abraham. Cuando usted simplemente no se somete a hacer en obediencia lo que Dios le manda hacer, pues Dios toma también sus propias decisiones y Dios toma sus propias prerrogativas que tienen que ver con su obediencia. En el caso de Abraham,
Dios decidió cortar la vida de su padre para buscar de Abraham una mejor obediencia. Entonces, en ese camino vemos que Abraham no era una persona obediente del todo. En segundo lugar, yo quiero avanzar un poquito rápido con lo que son los errores de Abraham, porque no me quiero detener mucho en esas cosas. Yo prefiero hablar de las cosas que hizo Abraham buenas. En el capítulo 12 otra vez, vamos a ver el versículo 10, dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Fíjese, Abraham otra vez aquí está en su caminar con Dios, cometiendo errores de su vida delante de Dios. Porque lo que Dios le había dicho a Abraham es: vete de tu tierra, vete de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Sin embargo, cuando nosotros miramos en el capítulo 12, los versículos anteriores, dice que Abraham llegó a la tierra de Canaán. Ese era el lugar donde Dios le había instruido, ese era el lugar que Dios quería que Abraham se quedara. Sin embargo, cuando vino el hambre, vino entonces la debilidad del corazón de Abraham. Abraham no solamente se caracterizaba en ese momento de no ser obediente en todo, sino también él desconfiaba de la provisión y de la protección de Dios. O sea, Abraham estaba en ese momento dudando de que Dios me va a proveer. Vino un hambre. Y en ese hambre él decidió, bueno, yo tengo que buscármela de alguna manera. Yo tengo que proveer para mi familia. Entonces, en la búsqueda de proveer para mi familia, yo decido irme a Egipto. Pero óigame, no solamente Abraham desconfía de la provisión de Dios, sino que también desconfía de la protección de Dios. Porque mire lo que sigue diciendo el texto. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, yo conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Fíjese, aquí está Abraham diciendo medias verdades. Y la media verdad, usted sabe qué es, ¿verdad? La media verdad es una mentira. Es cierto que Sara era su media hermana, era familia de Abraham, porque en ese tiempo se usaba casarse entre las familias. Sin embargo, la verdad es que Sarai era esposa de Abraham. Y de hecho, cuando llegó a Egipto y se descubrió la verdad, entonces el rey de Egipto le dijo: pero ¿cómo tú nos traes esta afrenta? ¿Por qué no dijiste que era tu mujer? Entonces vemos a un Abraham que está desconfiando de la provisión de Dios, que está desconfiando de la protección de Dios y habla mentira. Entonces tenemos aquí un Abraham mentiroso, desconfiado, y que no está seguro de lo que Dios le está haciendo. Mire, hay algo que yo quisiera anotar en este momento de lo que es la vida de Abraham y de lo que es la vida suya y mía en nuestro andar cristiano. Cuando Dios te mueve a un lugar, y estoy pensando en Abraham en este momento, Dios lo movió a tierra de Canaán y Dios entendía que él debía quedarse ahí. Lo que Abraham tenía que hacer en el momento que llegó la crisis era depender de Dios, pedir a Dios: Señor, guíame, dame luz, ¿qué debo hacer? Porque así como Dios le dijo a Abraham: vete a la tierra de Canaán, le pregunto, ¿quién le dijo a Abraham que se fuera a Egipto? ¿Quién se lo dijo? Nadie le dijo a él. Bueno, por lo menos Dios no se lo dijo. Entonces, en ese sentido, yo quiero traer una palabra de aplicación para nosotros, mis hermanos. Cuando Dios te pone en un lugar, asegúrate bien, antes de cambiarte para cualquier otro sitio, antes de irte para cualquier otro, asegúrate bien si Dios te está mandando a cambiar de lugar. Asegúrate bien
si Dios está moviéndote a ti a cualquier otro sitio. Porque en el caso de Abraham, Dios lo movió a tierra de Canaán y él tenía que esperar la orden, la dirección de Dios para poder moverse a otro lugar. Cierro esa pequeña aplicación. En tercer lugar, vamos a ver lo que el mismo Abraham sigue luchando en su vida de depender de Dios. Una vez ya Dios lo ha librado de esa situación, viene entonces en el capítulo 13 un problema. ¿Por qué? Porque Abraham sigue obedeciendo a Dios a media. Otra vez, volvemos al texto de Génesis capítulo 2, versículo 1, que dice, vete de tu tierra. La instrucción de Dios es, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Con quién seguía Abraham todavía? Seguía con Lot, su sobrino. Entonces vino ahí en el capítulo 13 un tremendo revolú, porque el mismo Abraham tenía como problemas para soltar, problemas para dejar ir, problemas para dejar de ejercer control. Y a lo mejor, mis hermanos, aquí entre nosotros, puede que haya entre nosotros alguien que tenga problema en esa área de su vida, que tenga problema con el dejar ir, que tenga problema con el no establecer los controles, porque hay mucha gente que nos gusta, yo me estoy incluyendo en eso, que nos gusta controlarlo todo, tener todo bajo control, tener todo bajo el presupuesto, tener todo bajo el esquema. Y cuando nos sacan de ese esquema, pues nos descontrolamos. Yo estoy confesando eso delante de ustedes. Sin embargo, en el camino de Abraham, Dios quería enseñarle que tenía que soltar, que tenía que dejar ir, que tenía que dejar que la gente pueda emprender sus propios caminos. Y ese fue el caso de Lot. Entonces viene en el capítulo 13 la división entre Abraham y Lot. Abraham tiene que dejar ir a Lot. Es entonces cuando en el versículo 14 dice el Señor, Jehová le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahí está Dios entonces afirmando el pacto, afirmando la orden, afirmando la bendición que Dios quiere darle a este hombre. Sin embargo, Abraham está moviéndose en una crisis. Y ya a la altura del capítulo 15, Abraham dijo, bueno, Señor, tú me has prometido a mí una gran descendencia, tú me has prometido a mí una gran familia, sin embargo no tengo hijos. ¿Quién es que me va a heredar? Capítulo 15, versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces viene a él palabra de Dios diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces dice Abraham, bueno, Dios me está prometiendo un hijo. ¿Y cómo es eso que Dios me promete un hijo cuando yo soy un hombre viejo? Y para colmo de males también, mi mujer, porque yo he tratado de tener mis hijos hace tiempo, pero mi mujer es estéril. Entonces ahí viene la otra debilidad de Abraham. La debilidad de desesperarse sin esperar la intervención de Dios. Y cuando uno se desespera, en el caso de Abraham, él quiso ayudar a Dios. Vamos a darle una manito a Dios, porque es que Dios como que se olvida de las cosas. Dios como que Él está en su cielo y Él está reinándolo todo. Y Dios está en muchas cosas, pero a veces no está en nosotros, no está en mí. Y como Dios tiene tantas cosas, déjame yo darle una manito a Dios. Dijo Abraham entonces, bueno, pues vamos a darle esa manito a Dios. Sara le dice a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues, aquí está la manito que quiere darle Sara y Abraham mismo,
te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ese no era el proyecto de Dios. Ese no era el canal de bendición de Dios. Pero Abraham quiso darle una mano a Dios. Mi hermano, quiero decirte algo. Y escúchame bien, escúchame con atención. Dios no necesita tu ayuda cuando Él quiere obrar algo en tu vida. Te lo repito. Dios no necesita tu ayuda cuando Él quiere obrar algo en tu vida. Lo único que Dios demanda de ti es que esperes en el Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe usted esperar en el Señor? Eso no es fácil. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver algo muy importante en la vida de Abraham, que lo que él tenía que hacer era seguir esperando en la bendición de Dios, seguir esperando en la provisión de Dios, seguir esperando en la respuesta de Dios. Pero no, él quiso ayudar a Dios. Y finalmente, respecto de las cosas que Abraham hizo mal en su vida, mire lo que dice el capítulo 17, versículo 15. Ya nació Ismael, ¿verdad? Ya empezaron los conflictos, ya empezaron ahí la tiranía. Y dice en el capítulo 17, versículo 15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, dice Dios, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo Abraham? Y se rió. Digo, pero ven acá, Dios. Como que Dios a veces se le va la guagua, dijo Abraham. Se le fue la guagua a Dios. Él dice, en su corazón, dijo, a un hombre de 100 años le han de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham está en ese momento, ¿sabe qué, mi hermano? Dudando de la promesa y de la palabra de Dios. Ay, pobre Abraham, mis hermanos. Ay, pobre Abraham, es un pecador igual que nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo no dudamos de lo que dice la palabra de Dios? A veces Satanás viene y nos pone esos dardos de duda y nos hace temblar. Desconfiamos, mis hermanos, de lo que Dios nos ha prometido. También caemos en esta situación que ha caído Abraham. Sin embargo, Dios estaba obrando algo especial en Abraham. Dios se tomó su tiempo para trabajar en Abraham. Y en el tiempo de Dios, en el tiempo milagroso de Dios, para que fuese reconocido como algo poderoso que solo Dios podía hacer, vino entonces el nacimiento de Isaac. Es cuando entonces usted y yo ahora sí vamos a ir a Génesis capítulo 22, donde nos vamos a detener por unos minutos más. Ténganme paciencia, mis hermanos. Este texto es hermoso y me gustaría que podamos nosotros extraer las buenas verdades que ya Abraham aprendió en el capítulo 22 de Génesis. Fíjese que todos los demás capítulos, desde el 12 hasta el 21, Dios está trabajando con Abraham, Dios está formando la fe de Abraham, Dios está trabajando en él de tal manera que lo va a llevar a un punto cúspide. Este es el punto cúspide de la fe de Abraham. Por este capítulo 22 del libro de Génesis es que tenemos nosotros a Abraham en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, coronándolo como uno de los grandes de la fe. El padre de la fe llamamos nosotros a Abraham. Dice entonces el versículo 1 que Abraham aprendió finalmente la obediencia a Dios sin cuestionamiento. Mira lo que dice el versículo 1. Aconteció que después de esas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo único, a quien amas, a Isaac. ¿Y qué dice él? Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Abraham está aquí ahora, mis hermanos, ya aprendiendo de lo que es la vida de dependencia en Dios. Y lo único que él hizo fue, bueno, Señor, eso es lo que tú quieres. Abraham se levantó muy de mañana, dice la Biblia, abordó su asno, tomó con él las leñas, los criados, a su hijo, y se fue para obedecer a Dios. La razón por la cual Abraham aprende, y nosotros vemos en este texto que él aprende una obediencia a Dios sin cuestionamiento, es porque él aprendió el concepto de la exclusividad hacia Dios. Abraham aprendió, mis hermanos, lo que es la palabra adoración a Dios. Fíjese que lo que Dios le está pidiendo, y quiero resaltar esa palabra, no es un sacrificio cualquiera. No es un sacrificio por el pecado. No es un sacrificio por acción de gracia, como una acción de gracias. Él está pidiendo a Abraham un holocausto. Cuando se menciona la palabra holocausto, lo que tiene que ver eso es una demostración de amor. Cuando en la Biblia nosotros vemos a gente ofrendando a Dios en holocausto, quiere decir que eso es una muestra de adoración a Dios, de amor a Dios. Y la adoración que damos a Dios, mis hermanos, es una adoración exclusiva. Adoramos a Dios con todo lo que somos. Adoramos a Dios con todo lo que tenemos. Los motivos que tenía Job para adorar a Dios, ¿sabe cuál era? Todo tenía Job como un motivo de adorar al nombre de Dios. Por eso él dice en Job capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo voy a adorar a Dios en cualquier situación. Yo voy a adorar a Dios siempre. Yo voy a adorar a Dios con todo lo que tengo. Ese era el pensamiento de Job. Ese llegó a ser entonces también el pensamiento de Abraham. Y estamos hablando, mis hermanos, de un tiempo en el que habían muchas religiones, había mucho paganismo, y estaba allí Abraham entonces nadando en contra de la corriente. ¿Y cómo es esto que habiendo tantos dioses tú estás sirviendo a un solo Dios? Bueno, Abraham decidió en su crecimiento de fe honrar, adorar, exaltar, alabar a un solo Dios, el que se le había revelado a él. También nosotros podemos decir que Abraham aprendió esta obediencia sin restricciones, una obediencia sin cuestionamiento, porque pudo depender del cuidado de Dios. Aprendió entonces Abraham a confiar en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Estaba aquí Abraham entonces, mis hermanos, confiado y confiando en las promesas de Dios. Esa promesa que el apóstol Pablo dice que son en el sí y en el amén. Cuando nosotros confiamos, mis hermanos, en que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer de una u otra manera, eso nos ayuda, eso nos anima a obedecer cualquier cosa que dice Dios. Porque aquí está Dios diciéndole a Abraham, pidiéndole a Abraham algo que a lo mejor no se le puede pedir a nadie, pero Dios se lo está pidiendo, y Abraham lo obedece porque confía en Dios. Abraham obedece porque cree que lo que Dios le está guiando, lo que Dios le está instruyendo, es lo mejor para su vida. Y miren, mis hermanos, déjenme decirle algo. Lo que Dios le instruye a usted y a mí es lo mejor para nuestra vida, aunque parezca no tener sentido. Aunque lo que Dios te pide a ti parece no tener sentido, eso es lo mejor que tú puedes hacer cuando obedeces a Dios. ¿Escucha algún amén? Mis hermanos, de lo que estamos hablando aquí es que cuando aprendemos a obedecer a Dios sin reservas, cuando aprendemos a obedecer a Dios sin cuestionarlo, entonces vamos a estar guiándonos o siendo guiados, mejor dicho, para ir y hacer la perfecta voluntad de Dios.
La segunda cosa que aprende Abraham en su camino de fe no solamente es una obediencia sin cuestionamiento. Abraham también aprende el contentamiento a pesar del dolor. Una vez más, mis hermanos, miren los versículos conmigo. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo en holocausto a mí. Dice el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren, mis hermanos, el contentamiento es la actitud de entender que Dios está por encima del sufrimiento. Porque pongámonos en los zapatos de Abraham en este momento. Dios le está pidiendo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham, acto seguido, dice que se levanta muy de mañana. No vemos a Abraham ni siquiera reclamándole a Dios. No vemos a Abraham ni siquiera diciendo, Señor, pero tú me quieres confirmar esa instrucción. No. Él se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, preparó todas las cosas y salió para adorar a Dios. Ahora, pongámonos en los zapatos de Abraham. ¿Cuál es el sentimiento que él está teniendo en ese momento? Él está aprendiendo a contentarse en el Señor. Él dice, yo voy a obedecer a Dios y en ese camino de obediencia a Dios voy a estar contento. Amén, mis hermanos, estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Abraham estaba sufriendo en su corazón. Abraham estaba llorando probablemente en su corazón, angustiado por esta instrucción que Dios le da. Sin embargo, eso no limita y eso no quita que él siga hacia adelante en el proyecto de Dios. Él aprendió entonces a contentarse en medio de ese dolor. ¿Sabe cómo lo dice el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, yo sé vivir humildemente. Yo sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está entonces el apóstol Pablo dándonos una instrucción de la misma manera en que él se contenta en el Señor en cualquier situación que él esté. Es de hambre, estoy contento en el Señor. Es de abundancia, estoy contento en el Señor. El contentamiento del cristiano, mis hermanos, es uno de los elementos en que usted y yo necesitamos crecer en la fe. Estar contento cualquiera la que sea la situación en que Dios nos ponga en esta tierra. Amén. Ahora, una cosa más aprendió Abraham. Abraham aprendió a callar en la presencia de Dios. Usted ha leído la historia de Abraham. Usted sabe que cuando Dios vino a Abraham y le dijo, Abraham, yo he decidido eliminar la tierra de Sodoma y de Gomorra. Abraham se paró delante de Dios y le dijo, Señor, ten misericordia de esa gente. Mira, tú sabes que si se encontraran allí 50 justos, tú no vas a castigar a toda la nación por 50 justos. Y usted sabe esa historia, ¿verdad? Y empezó Abraham a regatearle a Dios y toda una relación íntima con Dios. No es el caso que vemos aquí. Abraham no está regateándole a Dios. Abraham está guardando silencio en el Señor. Y ese silencio tiene que ver, mis hermanos, con una actitud de esperar paciente la intervención de Dios. A veces Dios nos pone a usted y a mí en situaciones en las que tenemos, ¿sabe qué? Que callar en la presencia de Dios. Y usted dice, no, pero es que yo tengo una aflicción, yo tengo una situación que yo necesito contarla, yo necesito que alguien me acompañe en oración, yo necesito hablar con alguien sobre esto. Sin embargo, la instrucción de Dios es calla en la presencia de Dios, cállate. No se lo digas a nadie, Dios está trabajando contigo.
Ahora, déjeme ponerle un caso hipotético. ¿Usted se imagina que Abraham hubiese dicho, no, mira, oye, el Señor me está pidiendo algo que es demasiado grande, yo no puedo con esa carga, yo tengo que compartirla con alguien, déjame yo hablar con Sara, esposa mía, Sara, mira, tú no sabes que Dios me está probando y Dios me está pidiendo que haga algo, pero yo tengo que compartirlo contigo porque eso es algo que Dios me ha pedido a mí, que vaya a un monte y sacrifique a Isaac, que lo mate, que lo ponga en holocausto. ¿Usted se imagina a Sara? En ese caso hipotético estoy hablando, hermano. Sara, una mujer de esa, usted sabe, de para allá del oriente, esas mujeres son muy sumisas y muy cosas, pero en ese momento yo me imagino a Sara que le saldría una vena dominicana. ¿Hay alguna dominicana aquí que sepa lo que yo voy a decir en este momento? Le sale la vena dominicana y dice, pero tú te estás volviendo loco, ¿Y tú has parido acaso para estar sacrificando muchachos? Mira, ese muchacho no saca un pie de esta casa. Si tú quieres sacrificar a alguien, páralo tú y sacrifica lo que tú pariste. Ese no sale de aquí. Vaya para allá. Perdónenme, mis hermanos, yo estoy solamente poniendo un caso hipotético de que Sara fuera dominicana y de que Abraham hubiese compartido eso con Sara. Este no fue el caso, de hecho, y lo sabemos, porque no habría forma. Sin embargo, aprendemos de Abraham, vemos a Abraham un callarse delante de Dios. Mis hermanos, hay cosas que Dios está tratando contigo, que Dios está tratando con tu corazón. No es momento de compartirlo con nadie, es momento de tú callar en la presencia de Dios. Que lo manejen solo Dios y tú. Esas cosas, sí, mis hermanos, esas cosas que son solo entre tú y Dios. Tú sabes cuál es. Tú tienes esas cosas, yo también las tengo. Solo te quiero animar, mis hermanos. Te quiero animar, hermano mío. Sigue esperando callado en el Señor. ¿Qué seguimos aprendiendo de Abraham? Versículo 6. Dice aquí, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham está aprendiendo en este momento lo que yo he querido llamar una esperanza profética. Entiéndase qué le está diciendo y fíjese lo que le está diciendo a sus siervos. Él le está diciendo, espérennos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos a Dios y volveremos a vosotros. Abraham está tan confiado de lo que está haciendo, él está tan confiado en la provisión de Dios, él está tan confiado en la promesa de Dios que se atreve entonces a proclamar proféticamente su esperanza delante de sus siervos. Él está diciéndole, él y yo vamos a regresar, él y yo vamos a adorar a Dios y él y yo vamos a volver a vosotros. Pero déjeme decirle que Dios no solamente estaba trabajando con Abraham, con los siervos, también con Isaac. Porque el mismo Isaac empezó a hacer cálculos, usted sabe. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, papi, yo estoy haciendo un inventario aquí. Y él dice, he aquí el fuego, he aquí la leña para el holocausto. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya Isaac estaba preocupado. Tenemos todos los elementos de adoración a Dios para el holocausto. Tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Aquí viene otra vez Abraham a ejercitarse en la esperanza profética a su hijo. ¿Qué le responde Abraham? Respondió Abraham, versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Gloria a Dios, mis hermanos. Ahí está Abraham confiando de una manera ciega en Dios. De una manera ciega. Abraham estaría diciéndose a sí mismo, mi hijo, yo no sé cómo, pero Dios se va a proveer un sacrificio. Yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer.
Amén, mis hermanos. Muchas veces llegamos nosotros a esa misma situación. Señor, yo confío en ti. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo estoy confiando en que tú lo vas a hacer. Amén, mis hermanos. Así es como debemos nosotros manejarnos en esta vida terrenal, confiando plenamente en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Ahora, fíjese bien, que su esperanza profética sea basada en la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. No en sus emociones, no en sus aspiraciones, no. Porque ¿cuál era el ancla de Abraham? ¿Cuál era? La promesa de Dios. Abraham decía, no, es que mientras exista esa promesa de Dios, yo voy a declarar todo cuanto Dios me ha permitido hacer en su nombre y para su gloria. En ese sentido, Abraham supo aprovechar cada mínima circunstancia para enfocar todas las cosas hacia Dios. Todo lo que pasaba alrededor, Abraham estaba enfocándolo hacia Dios. Y así debemos aprender nosotros, mis hermanos. Enfocarlo todo hacia Dios. Que pasó tal o cual tragedia. Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque pudo haber sido peor. Pasó una gran cosa. Mire el arco iris, qué bello el arco iris. Bueno, eso nos recuerda no lo que se celebra hoy en Nueva York. No, mis hermanos. Eso no es el significado del arco iris. El significado del arco iris es que Dios prometió jamás destruir la tierra con agua. No es lo que están celebrando en el día de hoy, y usted lo sabe. ¿Verdad que sí? Entonces, no se sienta usted temeroso de ponerse una camiseta con un arco iris. ¿Usted se atrevería? Ay, no, pastores, que entonces encasillan. No, pero es que el arco iris no tiene que ver nada con eso. El arco iris tiene que ver con una promesa de Dios. Y usted puede proclamar la promesa de Dios. Y si alguien se acerca preguntándole a usted, ¿tú te identificas con esa gente? Usted puede decirle en ese momento, no, yo me identifico con la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que Dios no traerá destrucción al mundo por agua. Y ese arco iris, eso es lo que significa. No significa otra cosa, mis hermanos. Nos quieren robar lo que nos pertenece a nosotros. Defendámoslo como tiene que ser defendido. El arco iris es nuestro. Y el arco iris es una promesa de Dios. No es una identificación de la depravación humana. Es una identificación de la misericordia de Dios. En cuarto lugar, Abraham está aprendiendo de parte de Dios lo que yo he querido decirle que es una entrega desmedida. Versículo 9 dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho. Edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí vemos a Abraham, mis hermanos, ya dándolo todo. Lo que es una entrega desmedida. Entrega a Abraham lo más valioso para su vida, lo más valioso para su alma. Abraham se está despojando en ese momento de lo que él consideraba más grande para su existencia. No solamente el hijo que había engendrado, sino la promesa de la herencia eterna que tendría en ese hijo. Entonces, Abraham no solamente está entregando lo más valioso, él no está solamente entregando el depósito de todas sus esperanzas, él no solamente está renunciando, óigame bien, al amor que tenía hacia su hijo y está renunciando a las promesas mismas que Dios le había hecho. Óigame, Abraham fue un extremista en este momento. Él aprendió entonces a entregarlo todo desmedidamente. Y mis hermanos, de lo que estamos hablando aquí, es que Abraham está a punto de hacer de su fe
algo exponencial. Entiéndase que él está ya en el clímax de lo que se llama una prueba de fe. Y en esa prueba de fe, él agarra, compone el altar y déjeme decirle, con intención amarró a Isaac. ¿Usted está siguiendo la escena? Él lo amarró, ¿por qué? Bueno, porque Isaac, papá se volvió loco, déjame irme. No, él lo amarró, bien amarrado, para que Isaac no se pudiera mover. Lo puso sobre la leña y ya estaba tomando las medidas extremas para cumplir con el propósito de Dios, con lo que Dios le había ordenado. Ahora, esa entrega desmedida, nosotros vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Y quizás tenga algún día la esperanza y la oportunidad de predicarles acerca de este texto que voy a señalarle ahora en Lucas capítulo 7, versículos 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrima y los ha enjugado con sus cabellos. Aquí está una mujer entregando lo más valioso para Jesús. Lo más valioso que ella podía tener lo estaba entregándole al Señor. Y estaba llorando a los pies del Señor. Estaba enjugando los pies con sus cabellos. Usted sabe lo que es una mujer secarle las lágrimas de unos pies empolvecidos con sus cabellos. Hablo a las mujeres aquí en este momento. Mujeres, sus cabellos. ¿Estaría usted dispuesta a ese sacrificio? La que gata en el salón. Algunos no van al salón aquí, yo lo sé. Pero el cabello es algo muy especial para la mujer. Y tiene mucho cuidado de su cabello. Ay, no, espérate, mi pelo. Porque el pelo es algo importante otra vez para la mujer. En este caso, esta mujer no le importó nada. No le importó cabello, no le importó perfume, no le importó nada. Dice el Señor Jesús: no me diste beso, mas esta desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Yo le pregunto algo, mis hermanos. ¿Existe lo demasiado para Dios? ¿Existe algo que usted puede decir: no, eso es demasiado para Dios? ¿Existe algo? ¿Existe eso? Usted puede decir: a Dios, bueno, ya ese es el punto, ese es el extremo. Ya después de ahí no se le puede dar más a Dios. Yo pienso que no. No existe lo demasiado para Dios. No existe el extremo para Dios. ¿Sabe cómo lo hizo el rey Salomón? Primero de Reyes capítulo 18, Primero de Reyes capítulo 8, versículo 5. Dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podía contar ni enumerar. Usted se imagina la cantidad de sacrificios que fue que ofreció Salomón cuando estaba levantando ahí el templo. No se podía contar, literalmente, mis hermanos. No se podía contar la gran cantidad de sacrificios que trajo el rey Salomón. Ahora, cuando hablamos, mis hermanos, de ser, volcarlo todo hacia Dios, de no reservarle nada a Dios, de que no hay nada demasiado para Dios, la pregunta es: ¿qué tanto le estás tú dando a Dios? ¿Qué tanto le estoy yo dando a Dios? ¿Le estoy dando demasiado a Dios? ¿Es mucho pedir? Dios me está pidiendo mucho. Yo no le puedo dar todo lo que Dios me pide. Bueno, Dios me pide que yo, como pertenezco a esta iglesia, es verdad, y hay una agenda, se supone que yo debo responder a la agenda de la iglesia. Algunos dicen amén.
Diga amén para comprometerlo. Porque si usted dice amén al compromiso que tiene con su iglesia local, entonces los miércoles, ¿dónde está el hermano que hablaba de los miércoles? Que los miércoles venían, qué sé yo, que venía toda la iglesia, que toda la iglesia se reúne aquí los miércoles. ¡Gloria a Dios! Porque Dios le pide que tú apoyes a tu iglesia local. Diga amén, hermano, por fe, dígame. Diga amén por fe. Sí, voy a trabajar en eso. Amén. Gloria a Dios. Señor, sigue obrando. Mire, en Abraham nosotros aprendemos el principio de servir a Dios con las manos abiertas. ¿Usted ha oído ese principio? Servir a Dios con las manos abiertas significa que todo pertenece a Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo puede decir? Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y cuando usted sirve a Dios con las manos abiertas, ¿sabe qué pasa? Como todo es de Dios, usted tiene la mano abierta y Dios quiere algo que usted tiene. ¿De quién es todo? Es de Dios. Entonces Dios lo que Él quiere viene y lo toma de su mano porque usted tiene las manos abiertas. Eso es servir a Dios con las manos abiertas. Porque cuando usted sirve a Dios con las manos cerradas, ¿usted sabe qué hace Dios? Dios sigue queriendo lo que usted tiene en su mano. Está cerrada la mano, pero Dios lo sigue queriendo. Le pregunto, ¿usted puede hacer algo para evitar que Dios quite lo que está en su mano? Porque Dios lo quiere. Olvídese, Dios lo va a quitar. Dios lo quiere, Dios se lo va a sacar, entonces lo va a forzar su mano para entonces tomar lo que Él quiere. Le pregunto, ¿qué usted cree que es mejor? ¿Servir a Dios con las manos abiertas o con las manos cerradas? Abra sus manos a Dios, mis hermanos. Señor, aquí están mis manos. Todo es tuyo, Señor. Todo lo entrego a ti. No tengo reservas contigo, Dios. Dígaselo a Dios. No me lo diga a mí. Dígaselo al Dios. Señor, mis manos están abiertas. Tú puedes tomar lo que tú quieras de mí. Porque yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Tú eres de Dios. ¿Tú sabes con qué te compró Dios? Te compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Pagó Dios todos tus pecados, todas tus culpas, todo lo tuyo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Por un alto precio, el precio de Jesucristo. Eso pagó Dios por ti y por todo lo que tú tienes. De tal manera que usted y yo no tenemos nada. Gloria a Dios. Eso decía Job. Desnudo nací, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es servir a Dios con manos abiertas. Finalmente, Abraham aprendió la firmeza en la obediencia a Dios. ¿Sabe cómo llamo yo eso? Eso llamo yo determinación y radicalidad. Mire conmigo. Dice el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham no estaba dudando de sus intenciones para con Isaac. En ningún momento. Abraham estaba determinado a matar a Isaac. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo vino a recibir. Para Abraham, ¿sabe qué? Él mató a Isaac en ese altar. Para la mente de Abraham, él lo mató. Dios le dijo, dice la Biblia, el ángel le dijo, no, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya sé que tú eres un fiel obediente a mi palabra, a mi instrucción, a lo que yo te he prometido. Por tanto, mis hermanos, aprendemos de Abraham
que para servir a Dios, para obedecer a Dios, hay que ser radical. ¿Usted puede decir amén? ¿Sabe por qué? Porque así le enseñó Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 29. ¿Sabe qué dijo Jesús? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, usted se preguntará, ¿y está el Señor enseñando ahí que uno debe desmembrarse para servir al Señor? No. El Señor Jesús lo que estaba hablando es precisamente de la radicalidad con que hay que actuar en el momento de obedecer a Dios. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. No estamos hablando de manera literal, señores, estamos hablando aquí de las cosas que te estorban, de las cosas que te impiden, de las cosas que te limitan para servir mejor al Señor. Apártala de ti de una vez y por todas. Sé radical, sé determinante como Abraham en sacar todas las cosas que pueden ser un obstáculo para servir eficientemente a tu Dios. ¿Sabe cómo lo dijeron los amigos de Daniel? ¿Usted conoce la historia también? Daniel capítulo 3, versículo 17 dice: he aquí, usted otra vez, estoy apelando a que usted conoce la historia. Y usted sabe que llegó un momento en el que Nabucodonosor erigió una gran estatua, y ante esa gran estatua él dijo que todo el mundo tenía que postrarse. Y cuando escuchen el son de la bocina, el salterio, el arpa, todo el mundo debe postrarse ante esa imagen. Los tres amigos de Daniel estaba lejos, en otra ciudad por allá. Los tres amigos de Daniel le dijeron: mira, nosotros no nos vamos a postrar. Entonces fíjese lo que le dijeron en el versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mírala ahí, la esperanza profética. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe cómo se llama eso, mis hermanos? Radicalidad para servir a Dios. Dios puede librarnos, dicen ellos. Y si Dios no quiere librarnos, tampoco lo haremos, porque entendemos que hacerlo sería violar el mandamiento de Dios. Mis hermanos, significa que usted y yo debemos estar dispuestos a la hora de servir a Dios a afrontar cualquier consecuencia, siempre respetando la instrucción de Dios. ¿Sabe cómo lo dijeron los apóstoles? Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los fariseos, esa gente del Sanedrín, azotaron a Pedro y a Juan y le prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron: no lo vamos a hacer, porque no es justo obedecer a Dios, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, y eso también va para nosotros hoy. Usted y yo tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cierro con esto, y esto sirvan las palabras de aplicación, resumen de todo lo que hemos visto. Abraham, un hombre que caminando con Dios cometió muchos errores, ya lo hemos visto. No hacemos tanto énfasis en sus errores, porque sus errores son sus pecados, y sus pecados, igualmente que los suyos y los míos, han sido perdonados en la cruz de Jesucristo. Pero lo que hicieron a Abraham, un hombre que ascendiera en la fe, es esa obediencia que tuvo para con Dios, ese desprendimiento hacia Dios, esa actitud de adoración a Dios, esa radicalidad para servir a Dios. Entonces, mis hermanos, eso le da a Abraham una nueva perspectiva de la persona de Dios. Y como bien dice el versículo 14,
de Génesis 22, dice allí, y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, Jehová Jireh, porque dice, Él es nuestro proveedor. ¿Sabe qué pasó con Abraham? Abraham conoció a Dios de una manera experimental. Y miren, mis hermanos, yo creo que en nuestra relación con Dios, nosotros debemos llegar a conocer a Dios de una manera experimental. Y no me tiren piedra por lo que voy a decir ahora, pero Dios no tiene nombre. Usted sabe, Dios no tiene nombre. El nombre que Él se dijo de sí mismo es: yo soy el que soy. Yo soy el que quiere ser. Yo soy el que soy, pero yo soy el que soy para ti. ¿Qué soy yo para ti? En este caso para Abraham. Abraham concluyó: Dios es mi proveedor. Y si usted se mira a la Biblia, mis hermanos, cuando la gente habla del nombre de Dios, va a hablar siempre en virtud de su encuentro con Dios y los resultados de esa impresión de ese encuentro con Dios. Por ejemplo, usted oirá muchos de los autores que dirán de Dios que Él es mi pastor, Él es mi esperanza, mi libertador, mi refugio, mi escudo, mi salvador, fiel, verdadero, juez, justo, mediador, nuestra paz, príncipe de paz, redentor, padre de misericordia, sumo sacerdote. A Dios le pusieron todos los nombres que hablaban de sus atributos. Entonces la pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿con qué atributo Dios se ha revelado a ti de una manera especial, particular? Que tú puedes decir: oh Dios, tú has sido en mi vida un Dios fiel. Yo puedo testificar que Dios ha sido para mí un Dios fiel. A pesar de mi infidelidad, Dios ha sido muy fiel conmigo. Yo puedo decir que he conocido a Dios de manera experimental en su fidelidad. También puedo decirlo de su misericordia. Dios ha sido demasiado misericordioso para mí. Dios es el gran Dios misericordioso. Y para usted, ¿cómo conoce usted a Dios? Abraham lo conoció como su proveedor. David pudo decir: Él es mi fortaleza. Otros pudieron decir: Él es mi pastor. Él es quien me ha llevado. Él es quien me ha guiado. Él me ha dado la luz. Jacob lo bendijo y lo dijo: hasta aquí Dios me ha ayudado. Puedo decir que Dios es Ebenezer. Y Dios tiene todos los nombres, mis hermanos, con que su naturaleza se ha revelado a tu vida y a la mía. Honremos a Dios por quien Él es. Y aprendamos que a pesar de nuestra humanidad, de nuestros pecados, podemos ser tan grandes en la fe como fue nuestro padre Abraham. Oremos al Señor. Nuevamente gracias, Dios, por tus bondades. Nuevamente gracias, oh Padre, por tus misericordias. Oh Dios, tú eres tan bueno. Tú eres tan fiel. Nosotros te honramos y queremos darte muchas gracias en el día de hoy por tu palabra y por el ejemplo de la vida de Abraham, el cual sabemos tú lo instituiste para que nosotros podamos aprender de él. Tu palabra lo dice. Todas las cosas que vivieron nuestros antepasados fue para nuestra instrucción y bendición. Por eso te damos gracias por habernos enseñado en la mañana de hoy a mirar la vida de Abraham. Ayúdanos a copiar sus buenas acciones, sus buenas actitudes.
Ayúdanos a crecer.